corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral. Solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pregúntale a los milicos que hicieron la moneda. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. Bueno, como lo anunciábamos en la apertura del programa, vamos a estar ahora pasando la nota, la entrevista que le realizamos a Dante Santos, socialista chileno desde 1957, del espacio Unidad Popular, espectador y actor de los procesos chilenos. Una hermosa y muy rica entrevista realizamos. Le quiero agradecer, como ya lo dije y lo vuelvo a agradecer, a mi amigo y compañero de radio, a Yuri Pino Lobos. Escuchamos la entrevista. El 11 de septiembre ahora se conmemora lo que es el golpe de Estado en 1973 a Salvador Allende, y queremos reflexionar sobre toda esa realidad que trascendió a nivel patria grande. Sabemos que sos un referente del espacio Unidad Popular, cómo se gestó el triunfo de Salvador Allende. Contanos todas esas cuestiones que vos nos podés contar, porque las viviste de adentro. Hay una imagen como que la Unidad Popular nació en el año 1969, cuando se fundó. Y la verdad es que esa imagen es falsa, es muy falsa, porque la Unidad Popular es el fin de un camino donde se fue buscando el acercamiento entre lo político y lo social, y que se manifestaba fundamentalmente como referente fundamental es el tiempo del salitre. O sea, a principios de 1900, los sindicatos eran sindicatos prácticamente formados por una onda anarquista a partir de italianos por la crisis europea. Entonces, este mundo anarquista, más, y curiosamente lo que te voy a decir, esto es histórico, no es idea mía, en el tiempo del salitre, el gobierno chileno trasladaba campesinos al salitre. Llevaron muchos campesinos de la zona del Maule. Y curiosamente estos campesinos en la zona del Maule ya tenían conciencia colectiva de organización. Por lo tanto, fueron los pilares fundamentales para la creación de los movimientos sindicales del salitre. Llegó Luis Emilio Recabarren, que había fundado el Partido Socialista Obrero de Chile, hoy día Partido Comunista, y le dio la razón política ahora al movimiento. Saltándonos un poco la historia, llegamos al año 1938, en que se forma el Frente Popular. El Frente Popular fue más que nada un principio político ideológico de la Unión Soviética para enfrentar aquí en Europa al nazismo. Y hubo solamente en 2 lugares del mundo que el Frente Popular tuvo un relativo éxito. Uno en Francia y el otro en Chile. El Frente Popular, con un profesor a la cabeza como presidente, cambió el país. Creó un Estado fuerte, política y económicamente fuerte,
Se crearon ahí cosas como la Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, o la compañía de teléfono, todas estatales. El impulso fuerte a los ferrocarriles del Estado, etcétera. Usinas para fabricar acero en Concepción. Distribución de ingresos. Claro, de redistribución de ingresos. Él era profesor y él decía, gobernar es educar. Por lo tanto, siguiendo fiel a su lema, la educación también tuvo un fuerte impulso renovador. Fundamentalmente lo que son, que ya hoy día no existen, yo estudié en esas escuelas, las escuelas normales, que fabricaban profesores sí, de la escuela básica, ¿no? Exactamente, acá en Argentina también. Claro, yo me egresé de una de esas y creo que la influencia que tuvo en mi personalidad fue grande. Ahora, el Frente Popular funciona con esa alianza todavía política social, pero que lamentablemente donde lleva la batuta o la guaripola de esta alianza son los partidos políticos. Pues los partidos políticos, sobre todo socialistas y comunistas, o los partidos de izquierda en general, tienen la enfermedad de creerse la vanguardia del pueblo y la vanguardia de los movimientos sociales, lo que está muy equivocado. La historia ha demostrado que la cosa no es así. ¿Qué demostró la historia para vos? Demuestra la historia que no puede haber un cambio de ningún orden en un país si no encuentras tú con la participación activa del pueblo. Y no solamente guiada como cordero por los partidos políticos, que se asumen el papel de vanguardia. Exactamente. Asume el gobierno de un hombre en esta misma coalición que se llama, o se llamaba porque murió, González Videla. Y González Videla, la primera cosa que hizo fue colocar fuera la ley del Partido Comunista. No nos olvidemos que estamos en plena guerra mundial. Deja fuera al Partido Comunista, lo declara ilegal, van los comunistas a las prisiones, a los campos de concentración en el norte de Chile, en Pisagua, y ese pacto social, político-social que existía, se rompe. Salvador Allende, el año 1938, había sido ministro de Salud de ese gobierno. ¿Con cuántos años aproximados? Ha tenido unos 30 años, un poquito más quizás. Joven, bien joven. Sí, muy joven, muy joven. Y él creó la Ley de Seguridad Social en Chile, que funcionó hasta 1973 bastante bien. Yo creo que Chile tuvo en esa época la mejor seguridad social y la mejor educación de América Latina. Qué fácil es destruir y qué difícil es construir. Mira, yo te lo resumo con una frase de Che Guevara. Che Guevara dijo que morir por la revolución no era muy difícil. Lo difícil era construir el socialismo. Ahí está, claro. bien sintetizada. Claro. Ahora bien, los intentos de la unidad política por un lado y de la unidad social a través de los sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres y una serie de organizaciones de la base social, siguen estando disociadas por culpa de los partidos que se creen en vanguardia, y cuando se creen en vanguardia pelean entre ellos, se hacen pedazos. Exactamente. Pero Allende venía proclamando desde su juventud la necesidad de la unidad político-social. Y él la pedía así porque también tenía otro concepto que quedó claro el 11 de septiembre, porque yo tengo una interpretación sobre eso. Yo conocía a Salvador Allende personalmente. Salvador Allende y mi abuela eran muy conocidos entre ellos porque eran fundadores del Partido Socialista. Y Allende sostenía, siempre lo sostuvo y lo escuché muchas veces, más de alguna vez en un congreso socialista tuvimos un encontrón teórico. Él sostenía que él no quería una guerra civil en Chile, él no quería una matanza de trabajadores. Por lo tanto, el socialismo chileno, resumiendo el tiempo, no podía ser a la cubana, a pesar de que respetaba mucho la nación cubana y respetaba mucho a Fidel. Claro. Y cuando el Che murió en las guerrillas de Bolivia, Allende era senador de la República, creo que era presidente del Senado, y él viajó al norte a rescatar a los guerrilleros sobrevivientes para llevárselos a Isla de Pascua, de allá a Cuba.
cosa que el gobierno se había opuesto totalmente. Él El viajó gobierno igual. era partidario de detenerlos a todos y entregárselos a los bolivianos. ¿Mm? Pero Allende se interpuso ahí, viajó al norte, los echó de un avión y lo mandó de vuelta a Cuba. O sea, él tenía un tremendo respeto por la lucha armada. No faltó la oportunidad que le hizo más de un homenaje a Camilo Torres, el colombiano, ¿no? El cura colombiano. Pero él no quería lo que vos me decís. Él no era no- partidario de Bien. la lucha armada. Bueno, desde el punto de vista moral. Ahora, mi opinión muy personal. La vida armada en Chile es un sueño solamente trasnochado. Porque en ese país de 6.000 kilómetros de largo, con máximo 500 kilómetros de ancho, tú no tienes dónde hacer ni siquiera una guerrilla Sí, en un cerrito. que el gobierno Sí. arrasaría, sí. Además que la distribución militar y policial, producto de la estructura geográfica del país, está anclada justamente de tal manera de que en pocos minutos poder tomar el país, como lo hicieron el 11 de septiembre. Claro. Bueno, Allende no era partidario de la violencia, no era partidario de la guerrilla, ni de la revolución armada, ni nada de eso. Él decía que el socialismo se podía construir utilizando las herramientas de la burguesía en su democracia burguesa y sus instituciones, e irlas transformando de tal manera, con el transcurso del tiempo, haber cambiado toda esa estructura, transformando la estructura, y aquí ocupa una frase que nunca hay que olvidarla, que él decía, algo que nos abra las puertas para iniciar el camino al socialismo. O sea, ni siquiera él decía que su Claro. gobierno, Iba a ser socialismo. no, Claro. decía que estaban las condiciones para abrir las puertas Para para recién- iniciar el camino. Para recién iniciar el camino, ¿no? Para recién abrir la Claro. puerta. Claro. Qué buena Eso frase. también es que eso no se recuerda. Pero nosotros los protagonistas directos del proceso, Allende es la cabeza y el gestor de la unidad político-social. Para mí, aún en esa época, era una unidad político-social insuficiente, porque seguían siendo dirigidos el movimiento social por los cabecillas políticos, Claro. por los partidos. Por los Y en su partidos. afán vanguardista se producían las tremendas contradicciones. Como por ejemplo, durante el gobierno de Allende, el Partido Comunista llegó un momento que empezó a sostener la tesis de parar para consolidar. ¿Qué querían También parar? el proceso, detenerse un poco, ordenar la cosa y después seguir. Sí, medio raro. El Partido Socialista, mayoritariamente, tanto dirigente como la base militante, sosteníamos avanzar sin transar. Dos posiciones tan contradictorias. Sí, la verdad que sí, muy contradictoria entre sí. Luego, el concepto de defensa del gobierno popular. Y aquí una anécdota triste de la historia. Allende nombró comandante en jefe del ejército a Pinochet. Después de los acontecimientos de julio, el comandante en jefe renuncia y le recomienda a Allende que el sucesor debe ser Pinochet. Y Pinochet se reúne con la Central Única de Trabajadores y les presenta el Plan de Defensa Santiago, que se llamó, que era el plan de defensa del gobierno. En el periodo de gobierno que le toca a Salvador Allende, ¿qué políticas públicas importantes logra implementar? Una de las primeras medidas que tomó, que es una medida muy económica, es dar capacidad adquisitiva a la población para poder tener en marcha el sistema productivo interno. Por lo tanto, dio un aumento de salario, sueldo y salario, más o menos fuerte, lo que permitió que la industria nacional de repente tuviese una tremenda demanda, Claro. generando con eso más fuente de trabajo, Y mercado interno. mercado interno. Es una de las cosas, digamos, muy importantes que hay que tener clara. También le subió sustancialmente el sueldo a los uniformados, lógico. La creación y la estructuración de la salud, la reforma de la salud, en que se formaban, funcionó. En cada comuna existía lo que se llamaba el centro de salud comunitario. Entonces las personas ya no tenían que ir a un hospital Claro. a hacerse un examen. Lo hacían ahí. Lo hacían ahí, de alguna forma descentralizaba la salud. Claro, en todo el país se distribuyó eso, significó necesitar más médicos. Aquí una visita de pasada. Muchos compañeros brasileños, argentinos, uruguayos, que llegaron a Chile como refugiados políticos, médicos, trabajaban en esos consultorios.
y fueron muy queridos todos. Fueron Qué todos muy bueno. queridos. Yo tuve mucha relación con varios argentinos del ERP y con un par de argentinas de los Montoneros, allá en mi zona, en Barranca, y la verdad es que teníamos muy buenas relaciones. Y estaban vinculados también en la política, por supuesto. Sí, obviamente. La educación. Educación. Mejoró la educación en términos de la infraestructura, porque no logró completar lo que se llamó, porque la educación, siendo buena en Chile, seguía siendo elitista. Accedía La, poca gente. la cantidad de personas que llegaron a la universidad de las clases populares eran, no sé, por el 0,5%. Nada. Nada. Terminar en ciencia media era una cosa heroica. Yo la terminé en ciencia media trabajando de obrero en la construcción. No podía ir a un colegio regular porque, primero porque no había dinero para pagar lo que significaba ir a la escuela, aunque fuese gratis la educación. No tenía que comprar libros, comprar cuantas payasadas, Sí. movilización. Y por otro porque nuestra casa faltaba para comer, que me tengo que ir a trabajar. Claro. Y terminé mis estudios como alumno libre. Eso digo con ejemplo de la incapacidad que había para que las clases populares pudieran que sus hijos llegaran, digamos, a un nivel superior de la educación, sea esta humanística o industrial, técnica, profesional. Allende entonces creó un sistema de becas, por medio se preparaba la gran reforma educacional. Había una empresa editora llamada ZigZag, de ultraderecha reaccionaria, que cuando ganamos la elección del 70, sus dueños se fueron del país y quedaron, digamos, la infraestructura ahí botada. Entonces, en el gobierno de Allende, legalmente se requisó y legalmente se entregó a un proyecto que se llamaba Quimantú. Tú puedes encontrar libros todavía de eso en Chile y también Sí. quizás en Argentina, de Quimantú. Y que tiene una edición popular que iba directa a formar cultura en la base social. Mira vos lo que dijiste, ¿no? Sobre a nivel cultural, lo que quería implementar Allende y lo que pasó después en Chile con el apagón cultural que hubo durante, bueno, todo el periodo, ¿no? Del 73 al 90, un apagón cultural. Creo que hasta el día de hoy repercute mucho en la gente, ¿no? Esos 30 años en lo económico, en lo social y en lo cultural. Mira, han surgido nuevas formas culturales, sobre todo en la música en Chile, pero que no tienen esa impronta que tuvo en la cultura chilena a mediados de los 60 hasta el gobierno de Allende. Yo sé que la música chilena, que se llamó la nueva música chilena, que combatió, con guitarra por supuesto, a la música tradicional chilena, esa música dulzona, que le canta las flores, que el río... Claro, y aparecen los trovadores de alguna forma. Bueno, Víctor Jara, ¿no? Víctor Patricio Jara. Mann, y cuantos otros, ¿no? Y yo sé de que el impacto de la música chilena fue un impacto en toda Latinoamérica. Hoy día todavía aquí en Europa se toca. Ayer estuve en una presentación de una película muy fuerte que se llama Los sueños de la cordillera. Es impresionante cultura para nosotros los viejos. Nos volvió a un pasado que no deja de ser emocional. Hay algo que de lo que sé poco y me gustaría que me cuentes, es cómo fueron los primeros años de esa transición democrática, ¿no? En 1990. Ahí me toca un punto. Te toqué un punto, me parece. Sí, porque yo nunca me destaqué por ser muy diplomático en mis expresiones. Bien. Pienso que algunas de mis expresiones no son, comillas, políticamente correctas. Pero acá tampoco el entrevistador es políticamente correcto, así que podemos hablar tranquilamente. No, sí, yo lo digo igual. Tuve siempre la ética de asumir plenamente lo que yo digo y lo que hago. Mira, aquí hay un solo punto. Hay un solo punto. El movimiento social chileno, la resistencia a la dictadura fue muy fuerte. Creo esperanza. Se formó el equipo por el no, por el plebiscito contra Pinochet. El Partido Socialista y el Partido Comunista estaban fuera de la ley. El Partido Socialista inventó una herramienta que se llamó PPD, Partido por la Democracia, a la cual se fueron muchos socialistas de renombre a ese movimiento, a ese partido instrumental. El Partido Comunista, que estaba ilegal también, se oponía al plebiscito, pero al final de cuentas, al final,
se dio cuenta que iba a quedar aislado y decidió apoyar el plebiscito, aunque no podía aparecer en la nómina de los partidos políticos. Y apoyó al PPD. El PPD, Bien. Partido por la Democracia, donde el principal fundador fue Ricardo Lagos, que se ha hecho famoso porque le indicó en la televisión con el dedo a Pinochet que usted es culpable. Sí. Y eso en ese tiempo había que ser cojonudo para hacer eso. Para hacerlo. Bueno, pero lo hizo y eso le significó un buen cartel. ¿Qué ocurre? Gana el plebiscito, la alegría ya viene, el arco iris, la alegría ya viene, la gente canta en las calles, pero el plebiscito estaba pactado. Estados Unidos ya veía que Pinochet le molestaba, por lo tanto había que sacarlo. Y le comunicaron, digamos, a los milicos chilenos de que Pinochet era una molestia, era una espina en el zapato. Le estaba creando problemas a nivel internacional a Estados Unidos. No lo olvidó que en ese tiempo el mundo entero, o no, casi el mundo entero, acusaba a la dictadura de Pinochet muy fuerte en Naciones Unidas, habían problemas de relaciones políticas, comerciales, muchos países no tenían tratos comerciales con Chile por eso, por la dictadura. Entonces eso le significaba a Estados Unidos una situación complicada, y lo otro, que Estados Unidos temía de que las protestas contra Pinochet, que iban en aumento, cada vez más organizadas, y donde aquí un paréntesis, me saco el sombrero, prácticamente dirigida por mujeres. Si tú ves las películas de la época, son mujeres las que están en la primera línea. En la primera línea, a la vanguardia. A la vanguardia de las manifestaciones. Igual que ahora, en octubre. Bueno, las manifestaciones que se dieron en Chile, que bueno, que por la pandemia se vio todo, eran mujeres las que también comandaban. Hay un capítulo que hay que rebobinar para entender. Para entenderlo, ¿no? De la mujer en el cambio social. Sí, a nivel, yo creo que a nivel mundial, y bueno, y acá en Argentina también es muy fuerte. Yo creo que es la revolución más importante de este siglo, es la mujer sin miedo. La mujer sin miedo. Bueno, hay una caricatura muy buena, un policía chileno amenaza a una mujer y le pregunta, ¿qué se te perdió? Y ella contesta, el miedo. Es muy representativo. Es muy representativo. Bueno. Y haciendo un paralelismo, ¿qué te genera lo que pasó últimamente en Chile? Bueno, antes de la pandemia, en algún momento lo hablamos también. Con las mujeres nuevamente a la vanguardia y a la cabeza de las manifestaciones, en donde algo que sorprendió a Latinoamérica, ¿no? Porque siempre se vendió, bueno, acá en nuestro país se vendía como Chile, la Suiza de Sudamérica, una cuestión. Bueno, es un problema emocional, porque ver lo que ocurrió en Chile en octubre te produce alegría. O sea, como se dice, ¿no? Chile despertó. Claro, Chile despertó, sí, es lo que se decía. Bueno. Por lo tanto, te produce una sensación anímica de alegría y de esperanzas de que el despertar de Chile pueda construir una sociedad mejor. Ese es un capítulo. El segundo capítulo que te demuestra que la sociedad chilena ha dejado en el tarro de la basura de la historia a los partidos políticos. Son válidos en la medida que son parte de la institucionalidad del país. Pero acá el pueblo salió, se manifestó, no hubo dirigente que pueda parar nada. Intentaron, ¿no? Pero los mataron a la cresta. Y la otra parte importante de eso, que lo podemos también resumir en que el pueblo tomó el destino en sus manos, es que dentro de las consignas, y todo lo que tú leas de lo que dijeron los representantes o los voceros de estos movimientos distintos, ninguno planteó la renuncia de Piñera. Claro, en la calle había un cartelito, sí, pero... Sí, pero en la manifestación no estaba... no pidió la renuncia de Piñera. Y lo otro importante es que en este desapego de la clase política, esto de mandar a la clase política al tarro de la basura, te das cuenta de que no se plantean un sistema determinado. Porque nadie habla de socialismo, nadie habla de ningunismo. Queremos justicia y dignidad. Claro, están diciendo el gobierno de turno, el que le tocó, hacete cargo. Y queremos derechos. Tengo que cerrar, pero querido Dante, la verdad que fue hermosa la conversación. Seguramente no va a faltar oportunidad para que sigamos hablando. Y no sé, espero en algún momento que vengas para acá, para Argentina, o que estés para Chile y nos vamos a comer algo para allá. En todo caso, mis últimas palabras serían: gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme, gracias a los radio oyentes que me van a soportar, y un saludo
a todos mis queridos compañeros que viven en Argentina.